Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. We'll be talking on a topic. Vairagya means dispassion and meditation means meditation. Vamos a hablar de un tema, vairagya, que significa desapasionamiento, desapego, y meditación, que significa meditación. What is the meaning of attachment? We have to first understand, then we will understand the meaning of dispassion or detachment. Vamos a tener que entender primero el sentido de apego para después comprender lo que es desapego o desapasionamiento. Attachment does not mean there is a physical proximity. Apego no significa que hay una proximidad física. For example, I am attached to Alicia. Does it mean I am tied down bodily to her? Si digo estoy apegado a Alicia, significa que estoy atado corporalmente. Attachment is always at the level of mind. No es que estoy atado corporalmente, el apego es siempre a nivel de la mente. Higher the number of thoughts about a particular thing, more is the attachment. Cuanto mayor es el grado de pensamiento sobre una cosa, mayor es el apego. When I am attached to, let us say, a person, I keep on thinking about that person. Cuando estoy apegado a una persona, me mantengo pensando sobre esa persona. More I think about that person, more attached I am. Y cuanto más pienso sobre esa persona, más me apego. Less I think about a person, less I am attached. Cuanto menos pienso sobre esa persona, menos apegado estoy. Now take an example. How much we think about our own body? Vamos a tomar un ejemplo. ¿Cuánto pensamos sobre nuestro propio cuerpo? We are all the time thinking about our body. Todo el tiempo estamos pensando sobre nuestro cuerpo. Therefore, we are extremely attached to the body. Por lo tanto, estamos extremadamente apegados al cuerpo. And if we want to give less importance to the body, we will be less attached. Y si queremos dar menor importancia al cuerpo, vamos a estar menos apegados. Now let us see. When I am thinking about anything in this world, it is with reference to my body. Cuando estoy pensando en algo, cualquier cosa que sea en este mundo, siempre es en referencia con mi cuerpo. So our real attachment is for the body. Entonces, nuestro verdadero apego es por el cuerpo. And depending on this, the secondary attachments are born. Y a partir de este apego nacen los otros apegos secundarios. After I accept that I am body, thereafter I become husband, wife, brother, sister, mother, father. Después que me acepto como que soy cuerpo, paso a ser marido, mujer, hijo, hermano. And it is these, mother, father, brother, sister, husband, wife, they are miserable, not we. Y es este aspecto, la mujer, el marido, el hijo, ese aspecto de mi vida es el que sufre. And how this happens? It happens only because of practice. ¿Y por qué sucede esto? Solo por la práctica. First of all, we think we cannot live without a particular person or a particular object. Nosotros pensamos primero, yo no puedo vivir sin determinada persona o sin determinado objeto. Then we start thinking that this object or a person is a source of happiness.
Y luego comenzamos a pensar que esta persona o este objeto es una fuente de felicidad. And therefore, we want that person or a thing all the time. Y entonces queremos esa persona o esa cosa con nosotros todo el tiempo. And this is what is called as attachment. Y esto es lo que llamamos apego. This principle I learned many years before from my own experience. Esto lo aprendí de mí mismo por mi propia experiencia hace muchos años. I'll tell you what happened about 30 years before. Les voy a contar qué pasó hace 30 años. I was staying in some place, a small room, Yo estaba en determinado lugar en una pequeña habitación. and there were lot and lot of books, shelves all around, and in the center was my bed. Y había un montón de estantes con libros y en el centro estaba mi cama. And the person who was in charge, with whom I had to stay, was the old person. Y la persona que estaba encargada de mí, con quien yo estaba, era una persona mayor. And you know, old people, they don't change. Y ustedes saben, las personas mayores no cambian. They make the life of all the people around them miserable. Y a veces hacen a todas las personas de alrededor miserables. This is what is an old person. Esto es una persona vieja. So those who are unfortunate, they have to stay with the old man. Entonces aquellos que son infelices tienen que estar con una persona mayor. That time I was that unfortunate person. En ese caso yo era esa persona infortunada. The books were all covered with dust. Los libros estaban todos cubiertos de tierra. And I thought, let me clean, it is so dirty. Y yo pensé, bueno, voy a limpiar, está muy sucio. And when I took it for cleaning, the old man said, don't touch anything. Y cuando yo me puse a limpiar, el anciano me dice, no toque nada. So I had told him, I am not asking you money, I am simply cleaning, because cleanliness is next to godliness. Entonces él le contestó, yo no le estoy pidiendo dinero a cambio, yo estoy limpiando porque la limpieza está cerca de la divinidad. He said, you don't have to teach me, don't touch anything means don't touch anything. Usted no tiene que enseñarme nada, me contestó, no toque nada, deje todo como está. And I had no choice. Y yo no tenía elección. From that moment onwards, every day I used to sit for meditation, my japa started. Desde ese momento en adelante, solo me podía sentar a meditar y comenzaba mi repetición de mantras. So when I will sit for meditation, I will start Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiyo Bandhanan Mrityor Muksheyam Amritata. I will do this mantra. Y él decía, voy a hacer este mantra. After one mantra is over, again the mind will say, I just want to clean. I am not asking money. Cleanliness is next to godliness. Why you don't allow me to do? Y después que recitó el mantra, le volvió a decir a la persona, ¿por qué no me permite limpiar si yo le dije que no le pido nada a cambio y que la limpieza está cerca de la divinidad? Again and again this thought will come and original mantra will be secondary. De a poco este pensamiento iba viniendo a mi mente y al final el mantra pasó a ser secundario. So one was Lord's name, second was this thought. So one was Lord's name, second was this thought. Entonces venía el nombre del Señor y segundo este pensamiento, el nombre del Señor y luego este pensamiento. And this continued for 6 months. Y esto continuó durante 6 meses. And one day the God blessed me. Y un día el Señor me bendijo. I understood what for I am here. Y él entendió por qué estaba ahí. Am I here for cleaning the room or for God realization? ¿Estoy acá yo para limpiar la habitación o para la realización de Dios? That day I understood what is the meaning of attachment. Ese día me di cuenta del significado de la palabra apego. The more you think about anything, that disturbs you. Cuanto más pensamos en algo, más nos perturba, más nos molesta. Nobody is responsible for our attachment, it is our foolishness.
Nadie es responsable de nuestro apego, solo nuestra propia tontería. Now, how we become attached? ¿Y cómo es que nos apegamos? First, we imagine we are body which is incomplete. Primero imaginamos que somos el cuerpo, que es algo incompleto. And then we imagine that I have to become complete. So I want something or somebody. Y luego me doy cuenta de que necesito ser completo, entonces necesito algo o a alguien. Otherwise, why should anybody think of getting married? Si no, ¿cómo sería que todos quieren casarse? Because I imagine I am incomplete, I want a partner. Como yo imagino que soy incompleto, quiero un compañero. And if you don't have that feeling that you are incomplete, you will never think of marriage. Y si uno no tiene esa sensación de que es incompleto, de que está incompleto, nunca pensaría en el casamiento. Now the next step comes, when I see an object or a person, I keep on projecting. También, cuando veo una persona o una cosa, comienzo a proyectar. This object or a person is a source of happiness. Y esa persona u objeto es mi fuente de felicidad. This object is extremely beautiful and I like it. Ese objeto es extremadamente hermoso y a mí me gusta. Without this object or a person, what is there to live for? Sin esa persona u objeto, ¿para qué tendría sentido la vida? Pienso. In this manner, we keep on justifying our involvement with that person or object. De esta manera comenzamos a justificar nuestra forma de involucrarnos con esa persona o con ese objeto. And thus, we come to a conclusion. Without this object or person, it is not worth living. Y finalmente termino pensando, sin este objeto o sin esta persona, no vale la pena vivir. And thus, attachment becomes firm. Y entonces el apego se hace muy firme. When attachment becomes firm, somebody is born. Cuando el apego se hace muy fuerte, alguien nace. When I am attached to my wife, a husband is born. Cuando yo me apego a mi mujer, el marido nace. When I am wife, then the husband is born in my life. Cuando soy esposa, entonces el marido nace en mi vida, o sea, aparece la figura del marido en mi vida. When I have a child, a mother is born. Cuando yo tengo un hijo, la madre nace. And thereafter, who is miserable? Is this husband, the wife, and the mother, they are miserable. Y finalmente, ¿quién es el que sufre? Este marido, esta mujer, esta madre es la que sufre. And when I am somebody, I cannot stop thinking. Y cuando yo soy alguien, no puedo detener mi pensamiento. Now we'll do one experiment. Vamos a hacer ahora un experimento. The way you are sitting is perfectly all right. La forma en que están sentados es perfecta. Don't change anything. No cambie nada. ¿Querés una silla? So, we will play meditation. Vamos a jugar a la meditación. Now close your eyes Cierren los ojos and become mother. y sean madre. Transfórmense en madre. And see what kind of thoughts come in your mind. Y observen qué tipo de pensamientos vienen a su mente. Stop. Now the second experiment. Ahora deténganse. Vamos a hacer un segundo experimento. Now you become the mother-in-law and see what kind of thoughts come in your mind. Ahora ustedes son la suegra y vean qué tipo de pensamientos aparecen en la mente. Stop.
Now the next experiment. El próximo experimento. Now become nobody. Ahora no son nadie en particular. And see what thoughts come in your mind. Y observen qué pensamientos vienen a su mente. Stop, open your eyes and hear and listen. Ahora abran los ojos y escuchen. When we became somebody, the thoughts were in relation to that. Cuando nosotros nos transformamos en alguien, los pensamientos estaban en relación con eso. When we became mother, the thoughts were with reference to the children. Cuando éramos madre, los pensamientos que venían eran en relación a los hijos. When we became the mother-in-law, the thoughts were with reference to the daughter-in-law or the son-in-law. Cuando éramos suegra, los pensamientos eran sobre el yerno o sobre la nuera. And when we became nobody, there were no thoughts. Y cuando no éramos nadie, o sea, no teníamos un rol, no teníamos pensamientos. Exactly this is what happens when we are in deep sleep. Esto es lo que sucede cuando estamos en el sueño profundo. In deep sleep, we are neither man nor woman. En el sueño profundo no somos ni hombre ni mujer, Therefore, no husband, no wife. ni marido ni mujer. Therefore, no thoughts. Por lo tanto, no pensamientos. And therefore, all bliss. Y por lo tanto, todo felicidad. Thought-free experience is meditation. La experiencia de estar libre de pensamientos es la meditación. When we know this, then we are living in meditation. Cuando nosotros sabemos esto, vivimos en meditación. And when we do not know this, even if we struggle to sit for meditation, we are not in meditation. Y cuando no lo sabemos, aunque estemos luchando para estar sentados en la meditación, no es meditación. Therefore, meditation is the result and dispassion is the cause. Entonces, meditación es el resultado y el desapego es la causa. The more dispassion we have, we live in meditation. Cuanto más desapego tenemos o cuanto menos apasionamiento tenemos, más vivimos en meditación. Instead of learning from our experience, we complain about our mind. En lugar de vivir nuestras experiencias, nosotros nos quejamos de nuestra mente. Complaining doesn't help. Y la queja no ayuda. Therefore, let us recognize this basic principle. Entonces, As long as there is somebody, there will be thoughts. reconozcamos este principio. Siempre que existe alguien, hay pensamientos. Is it not our experience when we sleep? If there is something very important for us, we can't even sleep. ¿Acaso no sucede que cuando tenemos un pensamiento, algo que nos pasa muy importante, no podemos ni siquiera dormir? Suppose you have to catch a flight in the morning at 5 o'clock. Supongan que tienen que tomar un vuelo a la mañana a las 5 de la mañana. So you have to go to the airport 3 hours before. Tienen que ir al aeropuerto 3 horas antes. And therefore, we decide to sleep early and get up early in the morning, finish bath, get ready and go to the airport. Entonces decidimos acostarnos temprano, dormir temprano, levantarnos temprano, bañarnos y salir para el aeropuerto. So we eat and sleep. Up to here it is okay. Entonces comemos y dormimos. Hasta ahí está bien. And then
After every 5 minutes, we look into the watch and again go to sleep. Y luego a cada 5 minutos miramos el reloj y nos volvemos a dormir. And the whole night we cannot sleep properly. Y toda la noche no podemos dormir adecuadamente. Now imagine, with one thought, our whole night sleep is destroyed. Imagínense, con un solo pensamiento, todo el sueño de una noche es destruido. How many thoughts and attachments we have? ¿Cuántos pensamientos y apegos tenemos? As a result, not one night, but whole life is destroyed. Entonces, no solo una noche, sino toda la vida estaría destruida. Therefore, the real disturbances in our mind come because of our attachment. Entonces, las verdaderas molestias en nuestra mente provienen del apego. And the attachment comes because of the three things. Y el apego proviene de 3 cosas. First, perception is followed by projection. Primero, la percepción es seguida de una proyección. Now take an example about this. Vamos a tomar un ejemplo. One boy looks at the girl and the girl looks at the boy. Un chico mira a una chica y la chica mira al chico. Thereafter, they start thinking, Y luego comienzan a pensar, made for each other. estamos hechos uno para el otro. Without him, the life is meaningless. Sin él, la vida no tiene sentido. Without her, the life is miserable. Sin ella, la vida es muy dolorosa. And that is what is called as they fall in love. Y eso es lo que llamamos, en inglés es caer enamorado. Nosotros no decimos, pero And en whenever- inglés es caer enamorado. And whenever you fall, you get hurt. Y cada vez que uno se cae, está herido, se lastima. And therefore, they start suffering after the marriage. Y por eso después del casamiento empiezan a sufrir. I read one very beautiful, joke, if I can say. Leí un chiste muy bueno. Me and my wife were very happy for 35 years. Mi esposa y yo fuimos muy felices durante 35 días, decía el chiste. Then we got married and became miserable. Luego nos casamos y fuimos infelices. So earlier, what a life without the wife. Al comienzo, ¿qué es la vida sin una esposa? After marriage, what a life because of the wife. Y luego del casamiento, ¿qué vida por una mujer? This is how our mind starts playing tricks with us. Y eso es como nuestra mente comienza a jugar con nosotros. And this is what is called as attachment. Y esto es lo que llamamos apego. If this boy has seen the girl and walked away, this problem would not have come. Si él hubiera visto a la chica y se hubiera ido, no hubiera sucedido este problema. Therefore, perception is no problem. Projection is the problem. Entonces, la percepción no es ningún problema. El problema es la proyección. Therefore, friends, attachment is born when perception is followed by projection. Entonces, hay apego cuando la percepción es seguida de la proyección. Now look into your own life. When we go on the roadside, we see from the window shopping something there. Por ejemplo, miren en su propia vida. Si van caminando por la calle y ven una vidriera, miran dentro de la vidriera. Today we went for some shopping in the morning. Esta mañana fuimos a comprar algunas cosas. And I am very much fond of various gadgets. ¿Cacho? Gadgets, camera, etc. Ah, y él es muy fanático de las cámaras, todos estos aparatitos. And there I saw one very different type of stand for the camera. Y vio un tipo de pie diferente para la cámara. And then I said, hey, let me see what it is, how much it costs. Y dijo, dígame cuánto vale, cómo es. No, I have already one. Why should I have second? Tengo una, ¿para qué tenía que buscar una segunda? But the mind sees and then starts projecting. Pero la mente ve y comienza a proyectar. Now at this time, if we become aware, is it necessary? Si en ese momento nos damos cuenta y nos decimos, ¿es realmente necesario? If it is not necessary, why buy? Y si no es necesario, ¿por qué?
¿Para But qué? we do not do that. Pero nosotros no hacemos eso. And therefore, if you see your wardrobes, how many pullovers you have? Y si ustedes miran su guardarropas, ¿cuántos pulóveres de más tienen? Every time a new design comes, we buy. New design comes, we buy. Cada vez que hay un diseño nuevo, lo compran o se compra. How many pairs of shoes we have? ¿Cuántos pares de zapatos tenemos? And how many feet we have? ¿Cuántos pies tenemos? Keep on accumulating the things. Nos mantenemos acumulando cosas. And as we accumulate things in our house, so we accumulate memories in our mind. Y así como acumulamos cosas en nuestra casa, acumulamos recuerdos en nuestra mente. Next time you try to do this experiment, I have done this. Traten la próxima vez de hacer esta experiencia que yo hice. Dice. Once I shifted from one house to another house. Una vez me fui de una casa a otra. And somebody packed my books and then transferred to another house. Y alguien me empacó los libros y los llevó a la otra casa. Other than my books, I don't have major possessions. Aparte de mis libros, yo no tengo más posesiones. So there were about 20 cartons of books packed and nicely shifted to another house. Eran más de 20 paquetes de libros y fueron llevados a la otra casa. And when I entered the new house, I hardly had any time to open the whole thing and see what it is. Y cuando llegué a la nueva casa no tuve tiempo ni de abrirlos y ver de qué se trataba. It continued for 3 years. Y continuó esto por 3 años. And all the time only one thought in the mind, I have to open it and see, open it and see. Todo el tiempo pensaba, tengo que abrirlos y verlos. Ultimately, I decided to donate the books to a library. Al final decidí donarlos a una biblioteca. And I donated all the books to the Kaivalyadham library in Lonavala. Y los donó en Lonavala a la biblioteca de Kaivalyadhama. And it was all done by emails. Y todo lo hice por email. I did not do anything physically. No hice nada físicamente. And when I got the message that everything is removed from my room and it has gone to the library, I felt relieved. Y cuando tuve la noticia de que ya todo se había ido de la habitación y que todo ya estaba recibido en la biblioteca, me sentí liberado. So the things were in the room, but the burden was on my mind. O sea que las cosas estaban en la habitación, pero el peso estaba en mi mente. Exactly this is what attachment is. Realmente esto es el apego. We have to learn to give up, give up, give up. Tenemos que aprender a dejar ir. Lesser the things you have, lighter is the life. Cuantos menos cosas tenemos, más liviana es la vida. Heavier life becomes when more things we have. La vida se hace más pesada cuantas más cosas tenemos. See, friends, just take another example to understand this point. Amigos, vamos a tomar otro ejemplo para comprenderlo. If you have a burden on your head, what is that we are wanting immediately is to remove the burden. Si nosotros tenemos un peso en la cabeza, ¿qué es lo que queremos inmediatamente? Sacarlo. This is the physical burden which we want to remove. Es un peso físico que queremos sacar. Then physiological burden. Ahora, un peso fisiológico. Sometimes we have very high BP, bladder pressure, and we are sitting for meditation. We just run to the bathroom. Nosotros tenemos presión arterial alta y a veces estamos en meditación y tenemos que salir corriendo al baño. If we have a tooth canal, root canal, can we sit for meditation? Si tenemos un problema en una muela, ¿podemos sentarnos a meditar? In the same manner, we have the burden of our total past on our mind. Del mismo modo, nosotros tenemos el peso de todo nuestro pasado en nuestra mente. Until such time this burden of the total past is on our mind, we cannot sit for meditation.
Mientras no sacamos este peso de nuestra mente, no podemos sentarnos a meditar. Like the physical burden was painful, Así como era doloroso el peso físico, like the physiological burden was not comfortable, como el peso fisiológico, así como el peso fisiológico no era cómodo, in the same manner, exactly, the burden of the total past is most miserable. del mismo modo, exactamente, el peso del total del pasado también nos hace infelices. Therefore, small children, very short past, very happy. Por eso los niños que tienen un pasado corto son felices. Old person, long past, more miserable. Las personas mayores, cuanto más largo el pasado, más sufren. And therefore, small children, they will fight and become friends in 2 minutes. Los niños se pelean, pero a los 2 minutos son amigos otra vez. But old people carry the grudge for the whole life. Pero las personas mayores cargan con esto por el resto de su vida. And with this kind of mind, when we sit for meditation, it is nothing but a torture. Y con ese estado de la mente, cuando nos sentamos a meditar, es como una tortura. Without this understanding, when we sit for meditation, cartoons of meditation are born. Por eso cuando sin solucionar este tema nos sentamos a meditar, solo son como ejemplos de meditación, como películas de meditación. And that is why when they sit for meditation, they tell, first of all, close off the lights. Por eso cuando van a meditar siempre dicen primero, por favor, apaguen las luces. Now, why switch off the lights? Is meditation something bad to be done in the darkness? ¿Por qué apagar las luces? ¿Es la meditación algo malo que se tenga que hacer en la oscuridad? No, but they say, close the lights and then we'll sit for meditation. Pero dicen, apaguen las luces y luego nos sentamos a meditar. One person asked me this question, why they tell us like that? Un alumno me dijo una vez, ¿por qué nos dicen esto? I said, I don't know, but it could be that both the teacher and the student can go to sleep under the disguise of meditation. Y yo le dije, yo no sé seguro, pero puede ser que los dos, tanto el alumno como el profesor, cuando estén con la luz apagada, van a dormir. And thus, when meditation is over, everybody is awake from the sleep. Y cuando termina la meditación, todos se despiertan del sueño. And what is meditation? Silent suffering. Y en ese caso, ¿qué es la meditación? Un sufrimiento silencioso. We are frustrated inside. The mind doesn't listen to us. Nos frustramos internamente y decimos, la mente no nos escucha. And then we become more and more miserable that how can I not sit for 10 minutes? Y después cada vez sufrimos más porque decimos, ¿cómo no soy capaz de sentarme por 10 minutos? And then we try to find out some cause because of which we are not able to sit for meditation. Y tratamos de encontrar alguna causa para ver por qué no nos podemos sentar a meditar. And then we think it is the asana which is not good, it is the light which is not good, Y decimos, it is the friend which is not good. We find out some cause because of which we cannot sit. Decimos, es el asiento que no es cómodo, es la luz, es el amigo que no es alguien conveniente y por eso yo no puedo meditar. Lo que necesitamos es buscar una causa para explicarnos por qué no podemos meditar. And then our meditation becomes a torture for us. Y entonces la meditación se transforma en tortura para nosotros. Therefore, friends, when we sit for meditation, we have to have basic psychological adjustments. Entonces, para poder sentarnos a meditar, tenemos que hacer primero algunas adaptaciones psicológicas. Now, the points that I am going to tell, be very attentive and understand fully. Traten de estar atentos y comprender los puntos que les voy a decir. ¿Te querés apoyar? So, first, you are not well, it's okay? No, I am telling if she wants to... You want to walk, you can. Si te querés cambiar de lugar, cámbiate por It's okay. So, the first principle is, meditation for what? Primer pregunta sería, ¿la meditación para qué? Is it a punishment in the school? ¿Es un castigo en la escuela?
Is it necessary to do meditation? ¿Es necesario meditar? Why should we do meditation? ¿Por qué tenemos que meditar? Is it a fashion? ¿Es una moda? What for? ¿Para qué? Have we ever thought about it? ¿Alguna vez pensamos sobre esto? Because everybody talks about meditation, we also want to do meditation. Porque todos hablan de meditación, nosotros también queremos meditar. So the first thing, meditation is never done. Entonces, lo primero es que la meditación no se hace. Whenever you do something, you suffer. Siempre que hacemos algo, sufrimos. You all must have done pranayam sometime. They must have done, is it not? Not all, but por ejemplo, algunos de ustedes han hecho pranayama, a lot of them. So suppose you are told, do pranayam for 150 times. Por ejemplo, les dicen, hagan pranayama 125 veces. So you start pressing one nostril, take the air from the left, hold it, leave it from the right, and then you get confused where from you are taken in, where from you are going to bring out. Por ejemplo, les dicen que tapen una narina, destapen la otra y después que empiezan a confundirse, dicen por cuál fue que inhalé, por cuál fue que exhalé. And we get tired. Y nos cansamos. But do we get tired of breathing? Pero ¿acaso nos cansamos de respirar? Now what is the difference between pranayam and breathing? ¿Cuál es la diferencia entre pranayama y respiración? Because in pranayam, I and effort are involved. Porque en el pranayama el yo y el esfuerzo están involucrados. Therefore, as long I do meditation, I will be tired. Entonces, mientras hago meditación, voy a estar cansado. But as breathing happens, let meditation happen. Pero así como sucede la respiración sola, dejemos que suceda así como sucede la respiración, dejemos que suceda la meditación. So, now the second step, what is the goal of meditation? El otro paso sería, ¿cuál es la meta de la meditación? When we have a goal, then only the journey is fast. Solo cuando tenemos una meta, el viaje se hace rápido. If there is no goal, the journey is not fast. Si no hay una meta, el viaje no es rápido. You must have seen the taxi people. Habrán visto a los taximetreros. When there is a passenger in the taxi person has a goal, so he goes fast. Cuando tiene un pasajero que tiene un lugar a donde ir, va rápido. When there is no passenger in the taxi, he is looking here and there and driving slowly. Cuando no hay pasajero, él va mirando a un lado y al otro y maneja lentamente. Because a taxi without a passenger has no goal. Porque un taxi sin pasajero no tiene meta. In the same manner, when we sit for meditation, what is the goal? Del mismo modo, cuando nos sentamos a meditar, ¿cuál es la meta? So I will give you what is the goal of meditation. Entonces les voy a dar lo que es la meta de la meditación. Meditation is freedom from body identification. La meditación es la libertad de la identificación con el cuerpo. Because it is the body identification because of which the subsequent personalities are born. Porque es por la identificación con el cuerpo que luego surgen las diferentes personalidades. Like when I am in deep sleep, I am nobody. Así como en el sueño profundo yo no soy nadie en particular. Because in the deep sleep I am not attached to the body. Porque en el sueño profundo no estoy apegado al cuerpo. And when I am not attached to the body, I am neither mother nor father, neither brother nor sister. Y cuando no estoy apegado al cuerpo, no soy ni hermano ni hermana, ni hijo ni padre. And therefore no thoughts. Y por lo tanto no hay pensamientos. Therefore no worries. Por lo tanto no hay preocupaciones. Therefore all bliss.
Y todo es felicidad. That is why people come for the satsang and sleep. Por eso es que la gente viene a las charlas, al satsang y duerme. Because ultimately what we want is peace. Porque finalmente lo que queremos es paz. So they come all the way for meditation and go to sleep. Ellos vienen desde lejos para meditar y duermen. So the goal is freedom from body identification. Entonces, la meta es libertad de la identificación con el cuerpo. This is the goal now. Esa es la meta ahora. Now the next step is, whatever we are doing, asana, pranayama, is for what? Aquello que estoy haciendo, asana, pranayama, ¿para qué? Asana, pranayama is not done basically for the health. El asana y el pranayama no son hechos básicamente para la salud. Unfortunately, yoga throughout the world is designed only for health. Ahora el yoga en todo el mundo se diseña el yoga para la salud. Patanjali must be turning in his grave when he will see this. Patanjali debe estar revolcándose en su tumba cuando ve esto. That I never meant the yoga for the health. Que él nunca creó el yoga para la salud. See friends, the purpose of yoga is not body, body, body. El propósito del yoga no es el cuerpo. The purpose of yoga is to discover freedom from body identification. Sino que el propósito del yoga es descubrir la libertad de la identificación con el cuerpo. You know, I am in Kaivalya Dham where Alicia also goes. En Kaivalyadhama, donde Alicia también va, You know, there the students are learning yoga and they get a certificate. los alumnos están aprendiendo yoga y obtienen un certificado. And all the students of yoga cannot sit in one posture for one lecture. Y los alumnos ni siquiera pueden sentarse por una clase en la postura que están. They will be constantly changing. Take out this leg and take out this leg. Están Bring it continuamente back and tirando bring una it pierna a back. la otra, cambiando. No control over the body. No hay control sobre el cuerpo. And we are the yoga students. Y creen que son alumnos de yoga. Because too much body oriented. Porque están demasiado orientados hacia el cuerpo. You know, when we come, we park our car in such a manner that we don't have to think about the car. Por ejemplo, cuando nosotros venimos, estacionamos el coche, tenemos que estacionar el coche de tal manera que no estemos preocupados por el coche. Suppose you have parked your car in a towing zone, Supongan que han puesto el coche en un lugar inadecuado. then you sit here and your mind is near the car. Entonces ustedes se sientan acá y la mente está al lado del coche. In the same manner, we sit for meditation and our all attention is only on the body. Lo mismo pasa con la meditación. Nos sentamos a meditar y la atención está todo en el cuerpo. What is to be done is park the body on the seat and get out of it. Lo que hay que hacer es estacionar el coche en el asiento y salir del cuerpo. Therefore, the goal of meditation is body disidentification. Por eso la meta de la meditación es la desidentificación del cuerpo. Then the second thing, we are troubled because of the thoughts. O el otro punto, el segundo punto es, nosotros estamos preocupados por los pensamientos. Don't struggle to control the mind. No luchen para controlar la mente. The more you try to control the mind, the more it bounces back. Cuanto más tratamos de controlar la mente es peor. Our attempt to control the mind is like this. Nuestro intento de controlar la mente es, Out of anger, we take a rubber ball and hit on the ground. es como si tomáramos una pelota, si estamos enojados y la tiramos contra el piso. It goes double the upside, Y va a saltar el doble de lo que la tiramos hacia abajo.
In the same manner, the more you want to control the more the mind is revolting. Lo mismo pasa con la mente. Cuanto más tratamos de controlarla, más se da vuelta, más se And mueve. then after that meditation, we are absolutely angry. Y luego, después de la meditación, estamos absolutamente enojados. Because meditation was nothing but silent suffering. Porque la meditación no fue más que un sufrimiento silencioso. And we imagine we are doing meditation. Imaginamos que estamos haciendo meditación. Therefore, when we sit for meditation, let us see to whom the thoughts come. Entonces, cuando nos sentamos a meditar, veamos a quién vienen estos pensamientos. ¿Quién tiene estos pensamientos? Like when some child is making a noise in a public place, Como cuando un chico hace ruido en un lugar público, we don't talk to the child, we see whose child is that. nosotros no le decimos al chico, decimos, ¿el hijo de quién es este? And then tell that mother, kindly take care of your child, is creating a problem. Y luego le decimos a la madre, tenga cuidado con su hijo que está creando problemas. Exactly the same way, when we are dealing with the thoughts, don't deal with the thoughts, find out to whom the thoughts have come. Entonces lo mismo tiene que pasar con los pensamientos. Cuando estamos tratando con los pensamientos, busquen a quién pertenecen esos pensamientos. Then you'll come to know the thoughts always belong to Mr. Somebody. Y siempre vamos a descubrir que los pensamientos pertenecen a Mr. Alguien. If there is nobody, there are no thoughts. Si no hay nadie, no hay pensamientos. If there is somebody, there are some thoughts. Si hay alguien, hay algunos pensamientos. Now the third requirement to be known. El tercer requerimiento, We are not one inside. nosotros no somos uno adentro, We are a crowd. somos un montón. Mother, father, brother, sister, husband, wife, rich, poor, healthy, unhealthy, officer, subordinate. We are a big crowd inside. Somos un montón adentro, padre, hijo, hermano, subordinado, dueño, todos los roles juntos. And all of them inside are like a poultry farm. Cock, 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 Y cock. todos adentro están como las gallinas en el gallinero. And when you go in a poultry farm, can you imagine silence? Y cuando uno va a una granja, ¿ustedes pueden imaginar el silencio en un lugar así? You try to keep one bird quiet, the other bird start cock, 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 cock. Agarran a una gallina y la otra empieza co. See, friends, this has to be recognized. Esto, amigos, tiene que reconocerse. So when we sit for meditation, we will observe these points and see how we go out of body identification and be at peace with ourselves. Entonces, para poder meditar tenemos que tener esto en cuenta y ver cómo podemos salir de la desidentificación con el cuerpo y estar bien con nosotros. Now we'll start from the asana. When you see this tripod, what is the speciality of this tripod? Ahora empezamos con el asana. Cuando ustedes ven este trípode, ¿cuál es la especialidad de él? This tripod is not tired, we are tired. Why the tripod is not tired? Because the center of gravity is exactly in the center. El trípode no está cansado, nosotros a lo mejor sí, porque el centro de gravedad está ubicado en el centro. In the same manner, our body is like a tripod. Del mismo modo, nuestro cuerpo es como un trípode. If the center of gravity of our body falls exactly in the center, there are two pin bones in the center of the two pin bones. Si el centro de gravedad está bien ubicado y el peso cae en los isquiones, You will never get tired sitting in one posture. no se van a cansar nunca sentados en una postura. Why we are not able to sit properly is only because our weight is displaced either this side or this side. Nos cansamos porque el peso está desplazado o de un lado o del otro. So sometimes weight goes on the right side and the right side gets numb. Entonces de repente vamos hacia un costado y nos apoyamos y la pierna se duerme. Then we get tired, we come to the left side. Then here it Cuando gets nos tired. cansamos vamos hacia el otro lado.
And then we feel, I think it is better that I open my legs and sit in a V asana. Y luego decido, bueno, es mejor que extienda mis piernas y me siente como en un asana en V. And then I feel there should be some support, so I put my hands behind. Y luego pienso, tal vez necesito un sostén y pongo las manos atrás. And then I think, why do things half-heartedly? Let me lie down on the floor. Y después decimos, ¿para qué voy a estar así? Mejor me tiro en el suelo. And then, like a sound sleep, the sound meditation begins. Y ahí, como una meditación del sonido, comienza el sonido del sueño. Therefore, when we are sitting, sit in such a manner that the center of gravity falls on those two pin bones which are touching the floor. Entonces, cuando nos sentamos de tal manera que el centro de gravedad esté entre los dos isquiones. And this you start doing it systematically. Start 5 minutes, 10 minutes. Y comiencen, Slowly, you will develop that faculty. y comiencen a hacerlo sistemáticamente, 5 minutos un día, 5 minutos al otro, y van a ver cómo progresan en esto. Now, those who can sit, sit. Those who have some problem, sit whatever way you like. Ahora, los que pueden quedarse sentados un ratito, lo hacen. Los que no, busquen una posición en la que se puedan quedar cómodos por un ratito para meditar. So now sit this proper way that the weight of your body lands on the pin bones. Pero si se sientan, busquen la forma de que el peso del cuerpo esté en los isquiones. Now see that the weight of your body lands there. For that, if required, you open your legs or close your legs. Si es necesario, abran las piernas o ciérrenlas hasta que sientan bien que están sentados en los isquiones. Let the back, neck and the head be in a straight line. Traten de que la espalda y la cabeza estén en una línea derecha. If required, you may just bend 1/4 degree so that the weight of your body falls on the two pin bones. Si es necesario, flexionen un poquito acá en la coxofemoral de manera que el peso realmente caiga en los isquiones. Now close your eyes. Ahora cierren sus ojos, Keep your palms in your lap. mantengan sus manos en la falda. You can see how I have kept. Por ejemplo, fíjense cómo las pone él. If you keep this way, the center of gravity will not get displaced. Si se sientan de esta manera, el centro de gravedad no se va a desplazar. Now the first psychological adjustment, El primer ajuste psicológico, we are here by our own choice, cheerful and happy. nosotros estamos aquí por nuestra propia elección, contentos y felices. In our heart is our beloved Lord and the Guru. En nuestro corazón está el Señor y nuestro Maestro. At this moment, we are Mr. Nobody. En este momento no somos nadie en particular. Don nadie. By being nobody, we have closed our total past. Para eso hemos cerrado nuestro pasado totalmente. We don't plan what we will do after meditation. Tampoco planeamos qué es lo que vamos a hacer después de la meditación. By this, we have closed our past and future. Por esto hemos cerrado nuestro pasado y futuro. Now we are in the utter present. Estamos totalmente en el presente. Because we are nobody, no memories. Como no somos nadie en particular, no tenemos recuerdos. Because we are nobody, we have nothing to plan. Y como no somos nadie en particular, tampoco tenemos nada que planificar.
Therefore, future is closed. Por eso el futuro está cerrado. Now, in the utter present, we have to remain. Y tenemos que permanecer en el completo presente. If we will do pranayam, I will be born. Si practicamos pranayama, el yo nace. So we will not do pranayam. Entonces no vamos a hacerlo. We simply remain aware of our breathing. Simplemente vamos a permanecer conscientes de nuestra respiración. Breathing happens only in the past. La respiración sucede solo en el pasado. And if we remain aware of our breathing, Y si, we will remain in the past only, y si permanecemos solo conscientes de la in the present respiración, only. vamos, We will remain in the present only. si estamos conscientes de la respiración, vamos a permanecer solo en el presente. Living in present is meditation. Vivir en el presente es meditación. Do not concentrate, simply remain aware that breathing is happening. No se concentren, simplemente permanezcan conscientes de que la respiración sucede. When the thoughts come, you can trace them to somebody. When the thoughts come, you can trace them, they begin from somebody. Cuando comiencen los pensamientos, podemos darnos cuenta que comienzan a partir de alguien. Therefore, remain aware that nobody is born. Entonces permanezcan conscientes de que no nace el concepto de nadie.
you will have the following experiences. Van a tener las siguientes experiencias. The weight of your body on the pin bones has increased. Van a observar que el peso del cuerpo sobre los isquiones aumentó. This is the sign that the mind is giving up the identification with the body form. Es la señal de que la mente está dejando la identificación con la forma del cuerpo. Second thing, our breathing is extremely slow and shallow. La respiración es extremadamente lenta y liviana.
you will observe that thoughts come all the time to somebody. Van a observar que los pensamientos siempre son en relación con alguien. So remain aware that nobody is born. Por eso estén conscientes de que no surja, de que nadie nazca en la mente. If there are too many thoughts, try another technique. Si hay demasiados pensamientos, traten otra técnica. Start playing meditation as I am someone other than the body. Comiencen a pensar como si fueran alguien que no es el cuerpo. What exactly it will mean? ¿Qué significaría? Body has a form other than the body means I am without any form. El cuerpo tiene forma, ser distinto del cuerpo sería no tener forma. Bodies are many, formless space is one. Los cuerpos son muchos, el espacio sin forma es solo uno. Body has a beginning and end. El cuerpo tiene comienzo y fin. That which is other than the body neither has the beginning nor end. Lo que no es el cuerpo, el espacio, no tiene ni comienzo ni fin. We do not have the experience of our birth and death. Nosotros no tenemos la experiencia de nuestro nacimiento y muerte. This formless reality is our essential nature. Esa realidad sin forma es nuestra naturaleza esencial. So play as space, space. Entonces jueguen como espacio, espacio. Take a little bit of deep breathing. Tomen una respiración un poquito más profunda, 3-4 times. 3 o 4 veces. As you deep breathe, the body is included in the mind. En la medida en que respiran profundamente, el cuerpo es incluido en la mente. Move your toes and fingers. Muevan los pies y las manos. Now the body identification is complete. Ahora la identificación con el cuerpo es completa And the samsara begins. y el samsara comienza. I am inside the body and the world is outside the body. Yo estoy dentro del cuerpo y el mundo está fuera del cuerpo.
So we are back again to square one. Entonces volvemos al primer lugar. Offer this experience at the feet of the Lord. Don't make a memory of this. No traten de recordar esta experiencia, sino que ofrezcanla al Señor. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.